Este es el DJI RS3 Mini, un estabilizador profesional de 3 ejes diseñado específicamente para cámaras sin espejo. Y en este video vamos a aprender cómo manejarlo. Diagrama del DJI RS3 Mini. 1. Placa de liberación rápida superior. 2. Placa de liberación rápida inferior. 3. Brazo horizontal. 4. Brazo de rotación. 5. Motor de rotación. 6. Pantalla táctil a todo color de 1.4 pulgadas. 7. Palanca de control. 8. Botón de control de la cámara. 9. Empuñadura. Batería integrada con orificios de tornillo de 1/4 de pulgada. 10. Agarre extendido o trípode. 11. Bloqueo de inclinación. 12. Motor de inclinación. 13. Brazo de inclinación. 14. Motor de paneo. 15. Bloqueo del paneo. 16. Brazo de paneo. 17. Puerto de carga USB-C. 18. Botón de encendido. 19. Botón M. 20. Puerto RSS de control de la cámara USB-C. 21. Puerto NATO. 22. Disco frontal. 23. Gatillo. 24. Bloqueo de seguridad. 25. Brazo vertical. 26. Brazo de rotación. 27. Bloqueo de seguridad. 28. Motor de rotación. 29. Bloqueo de rotación. Primer uso. ¿Cómo cargar el DJI RS3 Mini? Carga el DJI RS3 Mini por medio del puerto de carga USB-C usando el cable de carga incluido y un adaptador USB-C que este último no viene incluido. La batería puede ser completamente cargada en aproximadamente 2.5 horas. Presiona el botón de encendido para revisar el nivel de la batería en pantalla cuando el estabilizador esté apagado. Uniendo el trípode. Enrosca el trípode al estabilizador. Apriétalo y despliega sus 3 patas para poner de pie el estabilizador sobre una superficie plana. Desbloqueando y bloqueando el estabilizador. Cada eje del estabilizador está equipado con un seguro, los cuales pueden bloquear los ejes para facilitar el almacenaje y la instalación. Ajusta la posición del estabilizador como te muestro en el video y alterna el bloqueo de inclinación y rotación en la posición de bloqueo antes de montar la cámara. Y a propósito de montar la cámara, ¿cómo montar la cámara? Lentes y cámaras compatibles. El DJI RS3 Mini ha sido rigurosamente probado para soportar cargas de hasta 2 kilogramos de peso o 4,4 libras. Asegúrate de que el peso combinado de la cámara, los lentes y otros accesorios están dentro de ese rango de peso. Montando la cámara. Asegúrate de preparar la cámara previamente a la montura en el DJI RS3 Mini. Remueve el protector del lente de la cámara y revisa que la batería y la memoria están insertadas en la cámara. 1. Montando la placa de liberación rápida superior. Hazlo apretando el tornillo. 2. Montando la cámara al estabilizador. El DJI RS3 Mini soporta las posiciones vertical y horizontal de grabación. Sigue estos pasos para instalar la cámara en cada uno de ellos. Grabación horizontal. 1. Afloja la palanca de la placa de liberación rápida inferior. 2. Inserta la placa de liberación rápida superior montada a la cámara adentro de la placa de liberación rápida inferior. 3. Ajusta la placa de liberación rápida inferior en una posición apropiada de acuerdo al ancho de la cámara y luego aprieta la palanca. Grabación vertical. 1. Desmonta la placa de liberación rápida inferior. Suelta la palanca roja en la placa de liberación rápida inferior y luego mueve la placa de liberación rápida inferior mientras presionas el bloqueo de seguridad junto a la palanca. 2. Desmonta el brazo horizontal. Libera la palanca en el brazo horizontal. Desliza el brazo horizontal hacia abajo y desbloquea el bloqueo de seguridad en la base del brazo vertical para separar el brazo horizontal del brazo vertical. 3. Monta la placa de liberación rápida inferior al brazo vertical. Asegúrate de que la palanca roja de la placa de liberación rápida inferior está bloqueada.
y de que apunta hacia arriba cuando la estés montando. Asegúrate de que las flechas rojas sobre el costado lateral de la placa de liberación rápida inferior y del brazo vertical están en la misma dirección. Alinea la placa de liberación rápida inferior con la ranura del brazo vertical. Instala la placa de liberación rápida inferior y luego aprieta la palanca roja. 4. Engancha la cámara al estabilizador. Asegúrate de que la palanca en la placa de liberación rápida inferior está en la posición de desbloqueo. Inserta la cámara y la placa de liberación rápida superior en la placa de liberación rápida inferior. Aprieta la palanca en la posición de bloqueo después de enganchar la cámara. Equilibrado. Para obtener el mejor rendimiento del DJI RS3 Mini, un equilibrado apropiado es esencial. Equilibrar correctamente es crítico para grabar con el RS3 Mini, ya que los movimientos rápidos o aceleraciones son necesarias y además permite mayor duración del uso de la batería. Hay 3 ejes que necesitan ser correctamente equilibrados antes de encender el DJI RS3 Mini y previamente a configurar el software. Antes del equilibrado. 1. La cámara necesita estar totalmente configurada con todos los accesorios y cables conectados antes de instalar y equilibrarla al estabilizador. Antes del equilibrado, asegúrate también de encender la cámara. 2. Asegúrate de que el DJI RS3 Mini está apagado o en modo dormido antes de equilibrar. Pasos del equilibrado. Sigue los siguientes pasos para balancear el estabilizador en sus diferentes modos, vertical u horizontal. Equilibrado en modo horizontal. 1. Equilibrando la inclinación. Desbloquea el eje de inclinación y suelta la palanca del brazo horizontal. Rota el brazo de inclinación para que así el lente de la cámara apunte hacia arriba. Asegúrate de revisar que la cámara no esté demasiado pesada en la base o en la cima. Si tu cámara está demasiado pesada arriba, entonces muévela hacia atrás. Si tu cámara está demasiado pesada en la base, entonces muévela hacia adelante. Levanta la cámara un poco para que el estabilizador no aguante el peso de la cámara y luego aprieta la palanca del brazo horizontal. La inclinación está balanceada cuando el lente de la cámara está estable mientras apunta hacia arriba. 2. Equilibrando la profundidad del eje de inclinación. Rota el brazo de inclinación para que el lente de la cámara apunte hacia el frente. Suelta la palanca del brazo vertical. Revisa y asegúrate de que la cámara no esté muy pesada al frente o atrás. Si está muy pesada al frente, muévela hacia atrás. Si está demasiado pesada atrás, entonces muévela hacia el frente. Aprieta la palanca del brazo vertical a la posición de bloqueo. El eje de inclinación está balanceado cuando el lente de la cámara se queda estable mientras apunta hacia el frente. Mueve el seguro de inclinación a la posición de bloqueo. Equilibrando el eje de rotación. Desbloquea el eje de rotación y suelta la palanca en el eje de rotación. Revisa la dirección en la cual el motor se mueve. Si la cámara rota hacia la izquierda, mueve entonces la cámara a la derecha. Si la cámara rota hacia la derecha, mueve entonces la cámara hacia la izquierda. Aprieta la palanca del eje de rotación. El eje de rotación está balanceado cuando el brazo horizontal se mantiene paralelo al suelo. Devuelve el seguro de rotación a la posición de bloqueo. Equilibrado del eje de paneo. Desbloquea el eje de paneo y libera la palanca del eje de paneo. Mientras lo sostienes por la empuñadura, inclina el estabilizador hacia adelante y rota el brazo de paneo hasta que esté paralelo con el nivel del suelo. Revisa el movimiento del eje de paneo. Si el lente de la cámara está rotado hacia la izquierda, mueve la cámara hacia la derecha. Si el lente de la cámara está rotado hacia la derecha, mueve la cámara hacia la izquierda. Aprieta la palanca del eje de paneo. El eje de paneo está balanceado cuando el brazo de paneo se mantiene paralelo al nivel del piso mientras inclinas el estabilizador. Equilibrado en modo vertical. 1. Equilibrando la inclinación. Desbloquea el eje de inclinación y suelta la palanca roja de la placa de liberación rápida inferior. Rota el brazo de inclinación para que el lente de la cámara apunte hacia arriba. Revisa y asegúrate de que la cámara no haya quedado más pesada abajo o arriba. Si la cámara ha quedado muy pesada arriba,
desplaza la cámara hacia atrás. Si la cámara está muy pesada en la base, entonces desplaza la cámara hacia el frente. Aprieta la palanca roja de la placa de liberación rápida inferior, equilibrando la profundidad del eje de inclinación. Rota el eje de inclinación de manera que el lente de la cámara apunte hacia adelante y suelta la palanca del brazo vertical. Revisa para asegurarte de que la cámara no haya quedado más pesada al frente o atrás. Si está más pesada al frente, mueve la cámara hacia atrás. Si está más pesada atrás, mueve la cámara hacia el frente. Aprieta la palanca en el brazo vertical. El eje de inclinación está equilibrado cuando el lente de la cámara se mantiene estable mientras se inclina el estabilizador hacia el frente. Devuelve el seguro de inclinación a la posición de bloqueo. 3. Equilibrando el eje de rotación. Desbloquea el eje de rotación y suelta la palanca del eje de rotación. Revisa la dirección en la cual el eje de rotación se mueve. Si la cámara rota hacia la izquierda, mueve la cámara hacia la derecha. Si la cámara rota hacia la derecha, mueve la cámara hacia la izquierda. Aprieta la palanca del eje de rotación. El eje de rotación estará equilibrado cuando el brazo vertical se mantiene perpendicular al suelo. 4. Equilibrando el eje de paneo. Desbloquea el eje de paneo y libera la palanca del eje de paneo. Mientras sostienes el estabilizador por la empuñadura, inclínalo hacia adelante y rota el brazo de paneo hasta que esté paralelo a la superficie del suelo. Revisa los movimientos del eje de paneo. Si el lente de la cámara rota hacia la izquierda, mueve la cámara hacia la derecha. Si el lente de la cámara rota hacia la derecha, mueve la cámara hacia la izquierda. Aprieta la palanca del eje de paneo. El eje de paneo estará equilibrado cuando el brazo de paneo se mantiene paralelo con la superficie del suelo mientras el estabilizador está inclinado. Activando el DJI RS3 Mini. Se requiere activar el DJI RS3 Mini a través de la app Ronin. Ejecuta los siguientes pasos. 1. Presiona y sostén el botón de encendido para encender el DJI RS3 Mini y selecciona el lenguaje en la pantalla táctil. 2. Escanea el código QR en la pantalla para descargar la app Ronin. 3. Habilita el Bluetooth en tu teléfono. Abre la app Ronin, regístrate o inicia sesión con tu cuenta DJI. Selecciona DJI RS3 Mini, escribe en contraseña por defecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y activa el estabilizador de acuerdo a las instrucciones. Se requiere conexión a internet para esta activación. Conectando la cámara. El DJI RS3 Mini soporta conexión inalámbrica con cámaras usando Bluetooth. El control de la cámara está disponible sin necesidad de usar un cable de conexión. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla táctil en la pantalla de inicio para entrar en el centro de control. Toca el icono de Bluetooth y selecciona el dispositivo. El estabilizador y la cámara comenzarán a emparejarse. El icono de Bluetooth cambiará a color azul, indicando que la conexión fue realizada con éxito. Ajuste automático. Utilízalo para ajustar la rigidez del motor antes de usar el estabilizador. El ajuste automático provee la rigidez apropiada del motor de acuerdo al peso de la cámara y del lente, para obtener un rendimiento óptimo del estabilizador. El estabilizador está listo para ser usado después de que se complete el ajuste automático. Funciones de los botones. Botón de encendido. Presiona y sostén para encender o apagar el estabilizador. Presiona una vez o dos para entrar o salir en el modo suspendido. Presiona para revisar el nivel de carga de la batería cuando el estabilizador está apagado. Botón de control de la cámara. Después de conectar la cámara por Bluetooth o con el cable de control, el botón de control de cámara puede realizar las siguientes funciones. Presiona suavemente para usar el autoenfoque. Presiona una vez para iniciar o detener una grabación. Presiona y sostén para tomar una foto. Botón M. Presiona una vez para seleccionar un perfil de usuario. Presiona y sostén para entrar en el modo deportivo y presiona el gatillo 2 veces para mantener el modo deportivo. En el modo deportivo, la velocidad de seguimiento del estabilizador se incrementa considerablemente. Este modo es propicio para grabaciones de escenarios donde los sujetos se mueven súbitamente y a velocidades altas.
Repite el proceso para salir del modo deportivo. Palanca de control. La configuración por defecto de la palanca de control es la siguiente. Presiona hacia arriba o abajo para controlar los movimientos del eje de inclinación. Presiona a la derecha o a la izquierda para controlar los movimientos del eje de paneo. La dirección de control de esta palanca puede ser configurada en la app Ronin, pero eso lo veremos en un video por separado donde veremos todos los detalles de dicha aplicación. Disco frontal. Muévelo para controlar el enfoque o el zoom por defecto. Su configuración puede ser cambiada por medio de la pantalla táctil, cuyo manejo veremos en detalle más adelante en este video. Gatillo. Presiona y sostén para entrar en el modo de bloqueo. Toca la pantalla táctil para mantener el modo de bloqueo y luego el gatillo puede ser soltado. Presiona 2 veces para recentrar el estabilizador. Presiona 3 veces para rotar el estabilizador 180 grados y que la cámara pueda grabarte en el modo selfie. Pantalla táctil. Pantalla de inicio. Este icono M1 indica el actual perfil de usuario. Diferentes usuarios pueden configurar y guardar hasta 3 perfiles de usuario, M1, M2 y M3. Este icono indica que está conectado por medio de Bluetooth. Este icono indica que el modo deportivo está habilitado. Este icono muestra el estado actual de carga de la batería del estabilizador. Ajuste automático. Este icono permite configurar el ajuste automático. Los 3 valores indican la rigidez de los 3 ejes en la página de ajuste automático. Puedes también manualmente cambiar el nivel de rigidez de los motores de los 3 ejes. Ajustar la rigidez de los motores permite afinar la potencia que es aplicada por los motores cada que reaccionan y equilibran el peso de cada eje. Asegúrate de que dejas un margen extra para asegurar la estabilidad en todo momento. Si el valor de la rigidez es demasiado alto, el estabilizador puede comenzar a sacudirse. Si el valor de la rigidez es demasiado bajo, el rendimiento del estabilizador se verá afectado. Estado de equilibrio. Cuando el icono de estado de equilibrio muestra color verde, esto indica que el estabilizador está equilibrado. Si el icono muestra color amarillo, quiere decir que el estabilizador está levemente desequilibrado. El icono muestra color rojo cuando el estabilizador está críticamente desequilibrado. En este caso, debes reequilibrar el eje correspondiente. Para revisar el estado de equilibrado del eje de paneo, inclina el estabilizador 15 grados a la izquierda o a la derecha y revisa el icono en la pantalla. Para revisar el estado de equilibrio del eje de inclinación, usa la palanca de control para rotar el estabilizador hasta que el lente de la cámara apunte hacia arriba y luego revisa el icono. Modos de seguimiento. PF. En este modo, solo el eje de paneo seguirá los movimientos que realices con la empuñadura. Adecuado para escenarios tales como tomas emergentes de recorrido, tomas de órbita o paneos a la izquierda o a la derecha. PTF. En este modo, los ejes de paneo e inclinación seguirán los movimientos que realices con la empuñadura. Adecuado para escenarios donde grabes movimientos arriba y abajo. FPV. En este modo, los ejes de paneo, inclinación y rotación seguirán los movimientos que realices con la empuñadura. Adecuado para escenarios en los que necesites grabar rotando la cámara o para tomas desde ángulo bajo. Personalizado. En este modo, habilita o inhabilita cualquier seguimiento de algún eje cuando lo necesites. Rotación 360 3D. Habilita la grabación mientras rotas la cámara 360 grados. El eje de inclinación rotará 90 grados para que el lente de la cámara apunte hacia arriba. Mueve la palanca de control a la izquierda o a la derecha para iniciar una rotación 360 grados 3D. Velocidad de seguimiento. Toca este icono para seleccionar la velocidad de seguimiento. Puedes escoger entre rápida, media, lenta o personalizada. Desliza hacia arriba desde la base de la pantalla táctil para entrar en la pantalla de configuración del estabilizador. Velocidad de la palanca de control. Toca el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil para seleccionar la velocidad. Puedes escoger entre rápida, media,
lenta o personalizado. Entre más alto el valor, más rápida será la velocidad de la palanca. Suavidad de la palanca de control. Permite ajustar la sensibilidad del estabilizador. Entre más bajo sea el valor de la suavidad, más susceptibles serán los movimientos del estabilizador. Funciones del disco. Puedes escoger entre controlar el enfoque y el zoom, el ISO, la apertura, la velocidad de obturación, el eje de rotación, el eje de paneo y el eje de inclinación. Velocidad del disco frontal. Configura la velocidad de respuesta y suavidad del disco. Entre más alto esté el valor, mayor será la suavidad y velocidad de respuesta. Puedes habilitar disco en reversa para oponer la dirección del uso del disco. Desliza hacia abajo desde arriba de la pantalla táctil para entrar en la pantalla del centro de control. Bloqueo de pantalla. Permite bloquear la pantalla táctil para evitar operaciones inesperadas. Desliza hacia arriba para desbloquear la pantalla táctil después de habilitar el bloqueo de la pantalla. Bluetooth. Toca el icono para conectar tu cámara vía Bluetooth. El icono se torna azul una vez que se ha conectado exitosamente. Modo silencioso. Habilítalo para apagar los sonidos incluyendo el tono de alerta. Configuración. Desactivar selfie. Previene accidentalmente entrar en el modo selfie e interrumpir una grabación. El modo selfie no se realizará cuando se oprima 3 veces el gatillo. Seguimiento de órbita. Cuando se habilita, el estabilizador obtiene movimientos fluidos cuando realices tomas en órbita. Modo push. Habilítalo para manualmente controlar el eje de inclinación y paneo. Calibración horizontal. Úsala cuando el estabilizador se vea desnivelado mientras está estático. Si el problema persiste, usa la calibración manual. Revisión automática del estabilizador. Toca para analizar y emitir información del estado del hardware. Restaurar parámetros. Toca este icono para reiniciar los parámetros y las configuraciones. Lenguaje. Escoge el lenguaje. Información del dispositivo y versión del firmware. Si has encontrado útil este video, no dudes en suscribirte o dejar un like a este video. Ese ha sido el 100% de la información que necesitamos conocer para aprender a manejar el dispositivo físico. Pero también necesitamos aprender a manejarlo con su aplicación, la DJI Rodit. Para eso tenemos un video aparte en este canal. Búsquenlo y allá nos vemos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, pues.